una base de datos. El riesgo asociado de estos cambios de esquema, que es uno de los aspectos que voy a tratar en esta charla, solo depende de dos factores. ¿Qué tipo de modificación se va a realizar? Una alteración, una creación, un eliminado. ¿Y cuál es el recurso afectado por dicha modificación? La tabla entera, una columna de dicha tabla, un índice, etc. De acuerdo. En esta charla vamos a hablar de las modificaciones más comunes, que son cuando tenemos tablas SQL con filas y columnas y queremos modificar el esquema de dicha tabla, ya sea añadiendo una columna, removiendo una columna, cambiando o alterando la definición formal de una de las columnas. Este es un ejemplo muy básico, pero podéis imaginar algo más complejo, ¿no? Donde quizá queremos expandir la cadena de texto que la columna last name o que la columna first name pueda almacenar. De nuevo, este caso es más sencillo, es simplemente un caso donde queremos añadir una columna a una tabla ya existente. Vale, pues nos vamos a centrar en este tipo de modificaciones. ¿Cómo se ejecutan estas modificaciones internamente? Al final hay poca magia. Es decir, cuando se quiere cambiar el esquema de una base de datos, la mayoría de motores o engines lo que hacen es bloquean el recurso, en este caso una tabla, ejecutan la modificación con los mecanismos que tienen internamente y luego desbloquean la tabla. Esto es algo que en la mayoría de los casos de uso y en pequeñas, medianas empresas no supone un problema porque el volumen de datos no es tan alto. Estaríamos hablando de que a lo mejor desde que se bloquea la tabla se aplica la modificación y se libera la tabla, pueden pasar milisegundos. Eso no es un problema. Y de hecho no se debería saltar una solución más técnica o más compleja si el volumen de datos es bajo. ¿Cuánto es bajo? Es un poco... depende, pero yo diría que tablas de menos de 100 gigas no tendría por qué ser un problema. Entonces ya veis que estamos hablando de tablas que ya contienen bastante información. Como todo, esto depende de los requerimientos de la aplicación de turno o del servicio que esté sirviendo datos y leyendo de la base de datos subyacente. Si no se puede permitir ningún tiempo de downtime, ni siquiera unos pocos milisegundos o un segundo, pues entonces el límite superior al cual ya se tiene que cambiar la metodología para aplicar estos cambios de esquema bajaría y ya no serían 100 gigas, serían 10 o serían 5, depende del caso de uso. En mi experiencia, hasta 100 gigas no hay que complicarse, se puede hacer todo bajo las herramientas que provee MySQL, Postgres o SQLite. Algunos ejemplos de qué pasaría cuando se ejecutan esos cambios de esquema a escala es eso. ¿Qué pasa si añadimos o modificamos una columna en una tabla con 1 millón de filas? ¿Quién se atreve a responder? ¿Qué tiempo de bloqueo podríamos estar hablando? Algunos segundos. Sí, correcto. Algunos segundos. ¿Y con 1 billón? Depende, ¿no? del cambio que hagas. Depende del cambio que hagas, eso lo vamos a ver más adelante, pero podríamos estar hablando de minutos, si no hablo de 1 o 2, estoy hablando de 30, 40, 50, rozando la hora, dependiendo. Algunos motores de búsqueda se han ido actualizando a lo largo de los años y ahora mismo permiten ejecutar algunos cambios de esquema, importante lo de algunos, porque el subset es bastante limitado, de forma pseudo instantánea. Es decir, o utilizando una sintaxis particular, en el caso de MySQL, empezando en la versión 8.0, o en el caso de Postgres, sin utilizar ninguna sintaxis especial, simplemente utilizando una versión mayor que 11.0, podemos hacer que algunos cambios de esquema sean pseudo instantáneos, lo cual es fantástico, pero esto no nos sirve para todos los cambios de esquema y lo que queremos es una solución un poco holística. Es una solución que sirva para todos los casos de uso, no solo cuando extendemos el esquema de las tablas añadiendo columnas. Para el resto de casos que no solo añaden columnas, cuanto mayor sea el volumen de datos de la tabla afectada, mayor downtime va a haber. Es decir, mayor tiempo desde que la tabla queda bloqueada hasta que la tabla se libera, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Se me ha olvidado deciros que me podéis interrumpir cuando queráis, podéis preguntar, sentiros libres. De acuerdo, pues
vamos a hablar de los desafíos que esta metodología trae a escala cuando se tienen bases de datos muy grandes, donde ya estamos hablando de bases de datos que se tienen que empezar a particionar horizontalmente. Luego hablaremos de eso para los que no estéis familiarizados. Y vamos a empezar con el bloqueo de tabla, que es el primero que he dicho. Vale, pues para atajar este problema, las tablas que quedan bloqueadas mientras se está aplicando un cambio de esquema, se han desarrollado una serie de técnicas que se pueden resumir como la ejecución de cambios de esquema de forma online o asíncrona. A mí la palabra online no me gusta mucho, pero la vais a encontrar online en muchos repositorios o en mucho tooling, digamos. Asíncrona es una mejor forma de decirlo. Las siglas son OSC. Y hay varias técnicas para hacerlo. Se puede hacer esta migración asíncrona desde dentro de la misma instancia de base de datos, es decir, desde la misma maquinita, para que nos entendamos. Algunas técnicas pues, son las que están listadas ahí, aunque todas utilizan el mismo mecanismo, eso lo vamos a ver más adelante. Y hay mecanismos para hacerlo interinstancia, es decir, es un poco verboso decirlo así, pero es cómo se puede hacer el mismo cambio de esquema de forma asíncrona cuando tenemos una pequeña flota de bases de datos, tenemos 2, 3, 4 que están replicadas entre ellas para hacer el cambio de esquema de una réplica a otra. Es decir, ya estamos hablando de tráfico entre máquinas, ya no dentro del mismo servidor o instancia. Todas estas herramientas son open source, os podéis quedar con el nombre, os puedo decir dónde están las diapositivas luego y podéis buscarlas. Como veis, hay soluciones tanto para MySQL como para Postgres. Sí es verdad que el ecosistema en MySQL es más extenso, hay más opciones donde elegir. Vale, pues empezamos un poco con la chicha de cómo funcionan estas metodologías asíncronas, ¿no? Esta es una solución que vamos a ir viendo por pasos sobre cómo podemos hacer un cambio de esquema intrainstancia, sin salirnos de la base de datos, sin cambiar de máquina, todo pasa en el mismo servidor, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el mecanismo, la estrategia un poco, que utilizan todas las herramientas que están ahí listadas de la modalidad intrainstancia, que es el método de las shadow tables. Entonces, vuelvo aquí. Para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Pues el primer paso es crear una tabla con el mismo esquema que la tabla que queremos migrar. En este caso, pues si tenemos una tabla de usuarios, vamos a crear una tabla que se llama usuarios_shadow. El nombre da igual, lo podéis llamar _temporal. El nombre da absolutamente igual. Yo lo he llamado shadow porque como el mecanismo se llama shadow tables, pues así lo he llamado. Hay una forma de hacerlo muy sencillita en MySQL, que es, tú puedes leer el DDL de la tabla con el comando show create table, nombre de la tabla, y luego eso lo inyectas en un create table. Hay que hacer grandes mecanismos. Son dos queries SQL, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado mencionarlo, pero lo tenéis ahí. Este ejemplo que vamos a ver es cuando se añade una columna en MySQL, ¿no? El mismo ejemplo que estábamos viendo antes, añadir la columna email, por ejemplo. De acuerdo, pues ya tenemos una tabla sombra, una tabla shadow. Siguiente punto. Se aplica la modificación, el cambio de esquema que queríamos aplicar originalmente, al final por eso estamos aquí, queremos aplicar un cambio de esquema, a la tabla shadow, no a la original, sino a la shadow, que es una tabla vacía. Este cambio de esquema va a ser instantáneo, va a ser unos pocos milisegundos, que es lo que nosotros queremos conseguir, y en este caso pues podéis ver que ahí he añadido la columna email. Después empezamos a replicar, digamos, todas las operaciones de inserción, actualización y borrado de filas de la tabla original, en este caso tabla usuarios, a la tabla sombra, tabla shadow, ¿no? Aquí no os he puesto la sintaxis SQL porque son como 10-12 líneas por cada una de las operaciones que queremos replicar. Pero si tenéis curiosidad, podéis ir a cualquiera de las herramientas open source que he puesto antes listadas y si buscáis vais a encontrar cómo establecen esos triggers para replicar todas las operaciones de la tabla original a la tabla shadow. Esto es necesario porque al final
queremos que el cambio de esquema ocurra de forma online, ¿no? Como el nombre de la metodología. Queremos seguir sirviendo datos sin que la tabla original se quede bloqueada. Y servir no solo significa leer de la tabla original, también significa que si una aplicación quiere escribir, quiere borrar datos, quiere, bueno, gestionar esas filas, ¿no? Pues oye, que eso también ocurra en la tabla que estamos replicando. Vale. Después se van insertando filas en grupos de un número, n, el número que queráis, normalmente se utiliza 1000, podéis usar el número que queráis. Este es un proceso de backfill, que a lo mejor os suena, en otras áreas del software se utiliza mucho el término backfill, sobre todo en ingeniería de datos. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es, con un pequeño procesito fuera del servidor de la base de datos, al final lo podéis hacer en Go, en Ruby, da absolutamente igual. Es un proceso aparte de la base de datos, eso sí, que tenga acceso a la base de datos. Vais insertando las filas en pequeños batches o grandes batches, como queráis, de n filas, ¿no? Importante en este proceso, el insert ignore. En el caso de MySQL o en el caso de Postgres, me parece que el equivalente sería la sintaxis insert on conflict do update. La sintaxis cambia, lo puedo mostrar luego si tenéis curiosidad. Si intentáis utilizar esta sintaxis en Postgres no va a funcionar porque insert ignore es propia de MySQL. Básicamente lo que estamos haciendo es insertar columnas, si la columna, insertar filas, si la fila ya existe porque ya ha sido replicada, entonces no la insertamos. Y cuando detectamos que ambas tablas tienen la misma cantidad de datos, ahora os digo cómo se puede hacer un check de forma rápida sin que sea costoso, hacemos un atomic rename, es decir, un renombrado atómico. Un renombrado que sí es verdad que, de nuevo, va a tardar unos milisegundos en aplicarse, pero al menos son unos milisegundos y no son los minutos de los que hablábamos antes. Y esto es un poco el resumen, la metodología que utilizan la gran mayoría, la inmensa mayoría de soluciones open source para hacer migrado de tablas o de esquema asíncrono. De acuerdo. Un par de limitaciones y nuevos problemas de esta metodología. Limitaciones. Para poder detectar que ambas tablas están en sync, es decir, que los mismos datos, la misma cantidad de filas que estaba en la tabla origen está ahora en la tabla sombra y podemos hacer el swap, el rename, ¿no? Necesitamos un identificador numérico, a ser posible autoincremental, para que detectemos que si la tabla original va por el número 1.508.000, cuando en la nueva tabla vayamos por el mismo identificador es cuando hacemos el rename. Segundo, las tablas no pueden tener claves foráneas. Esa sería la forma, creo, de decirlo en castellano, o foreign keys en inglés. O si tienen, tendríamos que desactivar su comprobación antes de empezar toda esta metodología, todo este proceso. Si no, según vayamos insertando filas, la inserción puede fallar, ya que estarían comprobando en tiempo de ejecución si existe otra fila en otra tabla que coincidiera en valor y eso, pues con esta metodología no es compatible. Nuevas problemáticas. Los índices únicos pueden provocar pérdida de información. Ahí os he puesto a referencia a un artículo, a un blog técnico que escribí yo en 2022 sobre cómo añadir una simple columna con la limitación de que no sea anulable, ¿no? Not null, puede, de hecho, romper la compatibilidad también con la aplicación que esté leyendo de esa base de datos o de esa tabla. De nuevo, los links luego los tendréis en las diapositivas. Un ejemplo de pérdida de información. Supongamos que tenemos un índice único en la tabla que queremos migrar. Y el índice único está basado en dos columnas. Vamos a suponer que el índice único está en la tabla first name y en la tabla last name. Si la modificación de esquema que se propone es borrar, cargarse la columna last name, las filas que antes sí eran únicas bajo esas dos columnas, ahora en la tabla shadow, que ya no tendrá esa columna porque le hemos aplicado el cambio de esquema, ya no es único. Y a la hora de hacer la inserción,
en los batches de n filas se van a solapar, se van a pisar entre ellos. Es decir, para poder aplicar esta metodología correctamente hay que hacer una serie de validaciones antes de empezar. Como veis, no hay, como se dice en software, no hay, there's no free lunch. Es un trade-off entre downtime, nuevas problemáticas, limitaciones. Siguiente desafío de los cambios de esquema a escala, la ralentización del desarrollo. Sí. Si antes hemos hablado de que un cambio de esquema directamente sobre la tabla provocaba downtime, porque el recurso, en este caso la tabla, se tiene que bloquear, se tiene que aplicar el cambio de esquema y luego desbloquear dicho recurso. Y en el caso de ser una tabla masiva, puede llevar desde segundos hasta minutos, 30, 40, 50 minutos, hora, dependiendo de la cantidad de datos. Este proceso en el cual se va replicando las inserciones, las actualizaciones y el borrado de filas, a la vez que se van insertando batches de n filas, tarda muchísimo más. Entonces, lo que antes se podía considerar como un cambio de esquema pseudo instantáneo y un cambio de esquema que la aplicación que dependiera de dicha base de datos podía utilizar, podía contar con esa nueva columna, podía contar con ese nuevo índice, ya no es así, no es el caso. ¿Por qué? Porque normalmente se intenta desacoplar los cambios de esquema de los cambios de lógica de aplicación. Primero se propone el cambio de esquema y una vez que se tiene la certeza de que se ha ejecutado, entonces se propone el cambio de lógica de aplicación. No se debería aplicar a la vez, porque a la vez el cambio de lógica de aplicación, el despliegue puede ser casi inmediato, es decir, ¿cuánto se tarda en desplegar una nueva versión del Docker de turno? Segundos. ¿Cuánto se tarda en ejecutar todo este proceso? Horas. Entonces, no queremos tener ligado el cambio de esquema a cambio de lógica de aplicación. Pero, si no lo desacoplamos, lo que vamos a experimentar es una ralentización en nuestros equipos de desarrollo. La solución, como ya he dicho, es desacoplar cambios de esquema y cambios de lógica de aplicación. Algunos ORMs, no recuerdo muy bien cuál es el nombre completo de ORM, pero creo que es Object Relation Model. Bueno, frameworks, librerías que te permiten interactuar con la base de datos subyacente a nivel de aplicación. Todos habéis a lo mejor oído hablar de Django, de Ruby on Rails, Gorm, en el caso de Go. Pues estos son ORMs, ¿no? Algunos de ellos tienen establecida una sintaxis para ignorar columnas hasta que dicha configuración, ¿no? En este caso, pues Rails, ignore columns, deja de cargar la columna o las columnas marcadas hasta que nosotros borremos esta pequeña configuración, ¿no? Entonces, pasamos de una sintaxis donde cada vez que cargamos un modelo o un objeto en memoria para nuestra aplicación, para funcionar y tal, pasamos de seleccionar todos los campos a seleccionar un subconjunto de ellos, ignorando el que sabemos que todavía no está en la base de datos. Pues esto es una forma de atajar el problema y de poder seguir desarrollando mientras desacoplamos cambios de esquema y cambios de lógica de aplicación. Último desafío, coordinación entre particiones. Como he dicho antes, desde pasar la diapositiva, este es un problema que se da a escala, se da cuando el volumen de datos que se tiene por tabla es suficientemente alto. Estamos hablando de escenarios donde normalmente el servidor de turno, la instancia, ya ha sido escalada verticalmente, que significa que ha sido movida de una máquina pequeña a una máquina más grande, ¿ok? Pero eso llega hasta cierto punto. Se llega a un punto en el que ya no se puede meter el servidor de MySQL o el servidor de Postgres en una máquina todavía más grande. Ya no hay más grande. Entonces, se tiene que hacer un escalado horizontal o depender de particiones horizontales. A eso me refiero con coordinación entre particiones. Os he puesto ahí un pequeño diagrama, no sé si se verá muy bien. Es una imagen sacada de un blog post en DigitalOcean,
donde diferencian entre un escalado vertical, que es el de la izquierda, y un escalado horizontal, que es el de la derecha, abajo a la derecha. En el escalado horizontal, que es el del que vamos a estar hablando, cada instancia o cada servidor, ¿de acuerdo?, tiene un subconjunto de filas. Las columnas y el esquema es idéntico, pero las filas difieren. Otra forma de llamar a estas particiones horizontales es utilizar la palabra shard, un shard, ¿no? Claro, y esto introduce nueva problemática. ¿Qué pasa si un cambio de esquema ha sido aplicado correctamente en 8 de las 10 particiones? ¿Cómo lo consideramos? ¿Completado, parcialmente completado o fallido? Fallido. ¿Quién dice fallido? ¿Vale? Como la mitad. ¿Parcialmente completado? Más o menos la otra mitad, ¿vale? ¿Y completado? Vale, vale. Muy bien. Pues depende un poco qué interpretación le queramos dar. En mi experiencia, para mí esto es un cambio de esquema fallido. ¿Por qué? El que necesita saber si este cambio de esquema aplicado a todas las particiones horizontales se ha aplicado correctamente o no, es la aplicación que depende de la base de datos. A la aplicación no le vale que se haya aplicado en un subconjunto de particiones, porque la lógica va a ser única para todas las particiones. Entonces, si no puede acceder a datos en 2 de ellas, no le vale. En este caso sería un cambio de esquema fallido y lo que habría que hacer es reintentar en los 2 shards o particiones horizontales que no han podido llevarlo a cabo por el motivo que sea. Solución. Lógica unificada. O todos lo completan o voy a tratar como que ningún shard, ninguna partición ha completado el cambio de esquema. Aparte, un consejo, para empezar a aplicar esta metodología, estos cambios de esquema online o síncronos, es muy importante el concepto de la lógica unificada. No deberíamos empezar a considerar cada tabla o cada instancia de forma diferente. Un ejemplo es, pues si una partición ya tiene suficiente información en una de sus tablas, ahí os he puesto un ejemplo, más de 100 gigas, ¿no? Para empezar a utilizar técnicas de Online Schema Change, OSC, todas deberían utilizarlas. Lo que queremos es simplificar la experiencia del desarrollador. Queremos simplificar y tener un sitio único donde los desarrolladores puedan mirar si el cambio de esquema se ha aplicado en las 10 particiones o no. No queremos tener que explicarles que en 5 de ellas sí que estamos utilizando técnicas OSC, pero en 5 de ellas no, porque honestamente no es necesario. Y puede ser verdad, pero no queremos dar esa sensación de inconsistencia. Resumen, en cuanto una partición o shard ya necesita el uso de esta técnica, se debería aplicar en todas ellas. Esto es un consejo, esto no está escrito en ningún sitio. De acuerdo, pues ya solo nos queda un poco qué solución o cómo podemos atajar la gran mayoría de estos problemas de golpe o con una sola estrategia. Y ahora os voy a hablar de la solución que yo propongo y que en mi experiencia se utiliza en la industria, en empresas que ya se han visto con ese volumen de datos y necesitan hacer algo. Esto es un poco un resumen de todos los desafíos que hemos hablado hasta ahora. Alta complejidad de ejecución, como habéis visto en el ejemplo de las tablas, pues requiere la ejecución de sentencias SQL de forma muy precisa para setear los triggers que van a replicar las operaciones, empezar a hacer inserciones en batches de 1000 o del número que consideremos, hacer el renombrado de las tablas al final, etcétera. Es complejo. Y no solo eso, sino que además necesitamos validaciones para no caer en pérdida de información. Complejo. Lo que no queremos es que cada equipo de nuestra empresa solucione esto a su manera. Segundo, cambio de metodología de desarrollo. Hasta ahora, quizá nuestros equipos habían podido desplegar cambios de esquema y cambios de lógica de aplicación juntos en la misma pull request, para que nos entendamos. Eso ya no es así, porque si lo haces juntos, los cambios de lógica de aplicación van a asumir unas modificaciones de esquema
que aún no han tenido lugar y que ocurrirán en minutos o horas. Tercer punto, una lógica de coordinación. ¿Cómo coordinamos todo esto si tenemos una base de datos escalada horizontalmente, donde no hablamos de un solo servidor, una sola instancia? Estamos hablando de una pequeña flota de instancias. Pues la solución que propongo y que yo he visto en la industria es utilizar un servicio, utilizar una app, un servicio software para el despliegue continuo de cambios de esquema. Ahora mismo voy a dar algunas pinceladas de cómo imagino yo que ese servicio podría funcionar. Nada parecido a la realidad, en absoluto, para atajar este problema de una forma centralizada dentro de una organización. ¿Cómo funcionaría? Pues tendría que ser un servicio que recibiera los cambios de esquema de forma serializada, es decir, la aplicación de turno o las aplicaciones de turno. Una vez que propongan un cambio de esquema, ese cambio de esquema, en el momento de despliegue, no se aplica de forma directa en la base de datos, sino que se serializa a este servicio que estoy proponiendo. Una cosa que tiene Kubernetes que va perfecto para este caso de uso son los init containers. Cuando se hace un deployment, tú puedes definir un init container, que es un contenedor que va a ejecutar una serie de acciones, es decir, no es un deployment que tiene que estar corriendo eternamente. Es algo que va a ejecutar una serie de acciones, normalmente se utiliza para popular una base de datos con un poco información dummy, digamos, ¿no? Etcétera. Pues un init container es un caso de uso perfecto para esto, o mejor al revés. Esto es un caso de uso perfecto para utilizar init containers. De acuerdo. Se serializa el cambio de esquema. Y ahora, ¿cómo vamos a tratar con la naturaleza distribuida de una base de datos particionada? Al final tenemos muchos servidores, ¿no? Todos con el mismo esquema. Y el cambio de esquema se tiene que aplicar en todos a la vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la propuesta es tener un coordinador central, que de nuevo no es nada más que una pieza de software, no es nada mágico, y un agente. El agente, de nuevo, es otra pieza de software, pero esta vez el agente se va a desplegar al lado de cada una de nuestras instancias, cada una de nuestras particiones horizontales o shards. Y van a reportar progreso y van a coger carga de trabajo de ese coordinador central, que es al que se serializa el cambio de esquema. En resumen, un sistema distribuido donde hay un solo coordinador central. No quiere decir que solamente haya que tener una instancia del coordinador central. Podemos tener 10, da igual. El caso es que no va a escalar a la misma velocidad o con la misma necesidad que la base de datos subyacente. Y luego los agentes. Los agentes sí que van a escalar dependiendo de la base de datos subyacente. ¿Que se tiene 10 particiones horizontales? Pues 10 agentes. ¿Que se tienen 20? Pues 20 agentes. Al final necesitamos un pequeño proceso al lado de cada instancia SQL para llevar a cabo la migración. Este es un ejemplo de la arquitectura. Podemos tener una aplicación, imaginemos una aplicación Ruby on Rails enorme, que dependa de dos bases de datos lógicas. ¿Qué es una base de datos lógica? No es un servidor, no es metal, no es nada físico, es una abstracción que damos a el conjunto de bases de datos físicas que comparten mismo esquema. Es decir, cada una de las bases de datos físicas sería una partición horizontal, por eso se ha llamado así, partición 1, 2, 3 y 4, y la base de datos lógica no es nada más que una forma que tenemos en la aplicación de referirnos al conjunto de particiones que comparten el mismo esquema. Pero en esa capa intermedia no hay servidor, no hay nada, es una abstracción. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la arquitectura de nuestro servicio? Pues copiaría la misma topología, tendría un coordinador central a nivel de aplicación, es decir, único, y luego un agente por cada partición horizontal. Eso ya lo he explicado antes. Responsabilidades, pues se pueden un poco intuir, pero el coordinador sería el encargado de recibir los cambios de esquema serializados, visualizar en qué estado se encuentran a lo largo de todas las particiones o shards
y agregar los estados. ¿Por qué agregar los estados? Como hemos dicho antes, ¿qué pasa si un cambio de esquema se ejecuta de forma correcta en 8 de los 10 shards? Lo consideramos fallido. Una unidad centralizada o una lógica centralizada tiene que hacer esa agregación. Considerar todos los estados y decir, vale, lo considero completado, lo considero fallido, ¿cómo lo considero? Eso es responsabilidad del coordinador. Y luego los agentes son los encargados de ejecutar el cambio de esquema propiamente dicho, mediante el uso de la técnica del shadow table, como he mostrado antes, y, bueno, esas validaciones de seguridad que necesitamos antes de que se pueda aplicar el cambio de esquema. Si no, podemos incurrir en pérdida de información. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues nos queda muy poco. Este es un ejemplo de la agregación de estados que se puede proponer. Arriba está una máquina de estados para una base de datos lógica, donde podemos considerar 5 estados. Es un ejemplo, lo podéis hacer como queráis. Y abajo hay una máquina de estados para cómo se ejecutarían las migraciones o los cambios de esquema en cada shard o partición. Y al final es una agregación. Podemos considerar el cambio creado cuando el cambio de esquema acaba de ser serializado, pero aún no se ha validado. Encolado o on-queued cuando también ha sido validado. En ejecución o running cuando al menos ha empezado en un agente y todavía no ha fallado en ninguno. Esto también contempla el caso del que todavía esté ejecutando en todos ellos, ¿no? En todos los agentes. Fallado cuando al menos un agente haya fallado en la ejecución o no haya podido completar el cambio de esquema. Y completado cuando todos han terminado satisfactoriamente. Entonces, esto cubre el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Si se completa en 8, pero no en 10, ¿qué hacemos? Y ya está. Hasta aquí un poco la presentación, la solución propuesta, y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Me podéis contactar en Blue Sky, en GitHub o en LinkedIn, solo buscad mi nombre y ahí me tenéis. Sí. ¿Tienes alguna documentación de, por ejemplo, de esta solución propuesta? ¿Has publicado por algún sitio o como...? Supongo que me preguntas porque esto parece bastante diagramas de GitHub, ¿no? Diagramas de Mermaid. Sí. Sí, están sacados de un archivo Markdown que tengo en algún lado. Lo puedo publicar también. Si tienes un repo o algo, pues para saber mejor. Sí. Con tranquilidad. No lo tengo publicado, pero lo puedo publicar. Al igual que las diapositivas, para si queréis revisar los links que he mencionado, ese blog post sobre cambios de esquema o sobre añadir columnas no nulables, pues sí, os lo puedo enviar. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaste un par de productos, o sea, quiero recordar que eran como 3 soluciones. 3 soluciones que te eran todas open source. Me pareció una que sí. Voy para allá, esta es, ¿no? Vitesse, sí. Vale, digamos, como tal, o sea, mencionabas también lo de los estándares. O sea, como tal, no hay, digamos, el estándar de la industria todavía no ha surgido. Están haciendo propuestas y... Depende. Quiero decir, para atajar el problema del bloqueo de tabla, está habiendo una convergencia en el mecanismo de Shadow Table, ya sea interestancia, entre instancias replicadas, o intrainstancia, que es la modalidad más sencilla, ese es el ejemplo que yo os he mostrado aquí. Parece que es el mejor mecanismo para llevar a cabo estos cambios de esquema en tablas masivas. Ahora, lo que no existe es un servicio o una forma de ofrecer esto de forma que sea cómodo para los desarrolladores y que se pueda automatizar. Es decir, estas son soluciones, no tanto Vitesse, que Vitesse sí es verdad que
es un suite completo, es casi autogestionada, entonces Vitess podéis ignorar, pero los otros son soluciones que básicamente son un command line tool, ¿de acuerdo? Donde tú, una vez que has establecido variables de entorno con las credenciales para conectar con la instancia de turno, el servidor, ¿no? MySQL o Postgres, puedes definir qué cambio de esquema aplicar, leyendo desde un fichero, ¿no? Pero esto es un command line tool. Esto los equipos no pueden integrar en sus pipelines de deployment, un poco de despliegue. Entonces, lo que falta es un servicio que dé solución a todos esos problemas. Ahora mismo las soluciones de open source solucionan la primera. Alta complejidad de ejecución, utiliza LHM, utiliza Percona Toolkit Online Schema Changes o utiliza Postgres OSF, por ejemplo. Pero no solucionan las otras dos. Entonces falta un servicio para tener esto un poco solucionado. ¿Alguna pregunta más? No, simplemente siguiendo eso, entonces ahora las soluciones que se dan en la industria, en las empresas, son hechas por cada uno. Y para mí no hay ninguna cosa en plan, bueno, ninguna solución comercial que se utilice para diferentes empresas. Que yo sepa, no lo hay, y viendo el tiempo de desarrollo y esfuerzo que varias empresas han dedicado a tener esto, es decir, esto, te diría que estoy seguro de que no lo hay. No hay solución open source que te solucione ese problema. ¿Y comercial? ¿Esta Vitess dices que hace esto? Sí, Vitess es una herramienta open source, pero lo he llamado autogestionada, quizá no es una buena terminología. Vitess, la cosa que tiene es que no es transparente para la aplicación que utiliza MySQL. Es decir, Vitess es una solución open source que te estandariza cómo hacer sharding, es decir, cómo particionar horizontalmente una base de datos masiva, te pseudo-estandariza cómo hacer los cambios de esquema y te da algunas otras features, digamos. Pero está limitado a MySQL. Esto no sirve, o sea, Vitess no sirve para Postgres. Claro. Bueno. Pues nada, gracias de nuevo por la atención. Muchas gracias, Miguel. Y antes de empezar con la charla de paso, vamos a dar 15 minutos de descanso en los que os invito que habéis con nuestro certificador y que hagáis el work, porque es un evento bastante
Bueno, tomamos un descanso de 15 minutitos. Ahora volvemos con la siguiente charla. Sí. Vale. A lo mejor el público no lo está viendo porque pone que estoy en el backstage. Ahora sí. Vale, ¿ahora me escucháis? Vale, o sea, dice ahora que sí que la gente me puede ver y escuchar. ¿Y se ve bien? Yo entiendo que sí. Sí, como veas aquí la... Sí. Hola, ¿se escucha? Todavía no se estaba repitiendo, ¿Dicen algo? No, no dice nada. Voy a ver. Vamos a ver. Estamos listos, pero no dice nada.
¿Necesitas dar calor o algo? No, muchas gracias. Ya está conectado. Lo que pasa es que no sé si el audio está... Ah, bueno, es que no estoy mirando los comentarios. Realmente no sé si... ¿Hay gente en el stream? Creo que había... Eso lo saben ellos. Deja de decir es que se graba. Ujú. La idea de esto es sobre todo para grabarlo. Claro, Es claro, sencillo de entiendo. grabar y sé que luego se sube fácil. Creo que antes me ha parecido ver 3 personas. Bueno, Vale. Estaba empezando. Digo, no está. bueno, ahora voy para acá, ya que tenemos unos minutos. Ha cambiado. Bueno, aprovecho mientras Pablo se prepara para comentaros que el 29 de junio vamos a tener un evento que es el Shop Revival, así antes de verano, y va a consistir en una jornada de charlas y luego como una JTF, como la llamamos. Va a ser un CTF durante toda la noche. En un hotel de las Rotas. En Casa Muy Buena. Pero, digamos, pues, un poco XOps es todas los ops que han ido surgiendo desde que originalmente el término era DevOps, ha surgido BDOps, ha surgido MDOps, DevSecOps, que en teoría es DevOps con seguridad. Hay muchos ops, entonces la idea es que el X es cualquier cosa de ops. La idea es como que se puede aceptar, poner charlas en esa conferencia, que no me pregunte si va a ser virtual o presencial. Presencial, ¿vale? Y eso, crear lives, como hemos llamado. Y va a ser una competición de ciberseguridad durante la mesa. Hay premios para ir a la router, un despiraje, un glitcher, que se puede hacer parte de la seguridad. Entonces, ¿no? Cursos, está publicado en nuestro LinkedIn y de verdad y nada, pues vamos a seguir con Pablo hablándonos de privacidad de la red. ¿Me puedo presentar? No. Sí. Ahora tengo la típica diapositiva de presentación en la charla. Así que, bueno, nada, vamos a empezar con la charla. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí, que es un día difícil con el calor y todo eso. Por cierto, si hay algún problema en el stream, decidme cuanto antes para poder arreglarlo, ¿vale? Y bueno, hoy os voy a hablar sobre un tema un poco diferente, también bastante desde el ángulo de los sistemas, pero hoy vamos a hablar más sobre privacidad en esta charla, ¿no? Entonces, el título de la charla es eso, como veis, privacidad en la red con Unix y KVM. Y bueno, mi nombre es Pablo Gómez Caldito. Sobre mí un poco, llevo trabajando unos años como ingeniero de plataforma DevOps. Los últimos 5 años he estado en la industria y ahora mismo estoy concretamente trabajando... Uy, espera. Voy a ponerme el cronómetro, que si no lo pierdo... No, saco mi móvil, no te preocupes. Pero bueno, continuando. Perdonad. Vale.
Eso, ahora mismo estoy trabajando como ingeniero de plataforma en Adyen, haciendo una plataforma de IA generativa para ayudar a automatizar cosas en la empresa con LLMs y todas estas tecnologías que ahora están saliendo que tienen mucho tirón. Y bueno, cuando tengo tiempo libre para trastear, cacharrear o aprender, pues me interesó mucho el tema de aplicar esto a mis servidores en casa, como es el hosting, open source software y seguridad de vez en cuando, me viene por rachas. Estaba concretamente un poco sobre seguridad. Tenéis ahí en mi open source, en mi GitHub, ciertos proyectos open source que tengo y también tenéis ahí mi contacto, mi web, mi email, mi LinkedIn. Cualquier duda me podéis preguntar más tarde o cuando tenemos la charla, que por cierto, durante la charla, lo mismo que la anterior, es un formato abierto, incluso con parte de taller, y cualquier momento que tengáis alguna duda, levantad la mano y aclaramos, que es mejor que nos vayamos enterando durante la charla, ¿no? que aclararlo todo al final y no enterarnos durante ella, ¿no? Entonces, bueno, la agenda de hoy tenemos un poco esto, la introducción de la charla, luego cierta teoría sobre, bueno, desde hipervisores, simuladores hasta la red Tor, y acabamos con un taller aterrizando todo esto que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, ¿no? Esta es la intro de esta charla. Pues eso, en el taller vamos a enseñar cómo podéis instalar en vuestra máquina uno de los sistemas operativos que mejor privacidad y anonimidad dan al usuario, y por el camino hasta llegar ahí vamos a revisar unos cuantos conceptos, ¿no? Y esto también, ¿por qué lo vemos? Pues la privacidad realmente es algo que es difícil de obtener hoy en día y no es algo que es realmente importante en muchos casos que uno necesita de usar estas herramientas. Por ejemplo, alguien que está más trabajando en temas de seguridad, haciendo un pentesting en una empresa, necesita tener cierta seguridad operativa, pero también hay cosas más del día a día en los cuales nos interesa preservar nuestra privacidad. Por ejemplo, si alguien, imaginaos que quiere poner una denuncia en cualquier ámbito, ya sea, bueno, cualquier problema que tenga, pues muchas veces no le interesa que se sepa quién lo ha hecho, pues de esa manera se puede proteger un poco. Entonces es importante tener esas herramientas en nuestro bolsillo y cuando la necesitamos, pues ser un poco más anónimos. Entonces, bueno, empezando por la teoría, ya que aquí hay mucha gente de DevOps, vamos a empezar más por el cacharreo, por los sistemas, y vamos a hablar al principio sobre plataformas de virtualización. Entonces, aquí hay dos categorías que vamos a usar en el taller de hoy, que por un lado a la izquierda tenemos los hipervisores, ¿vale? Y por el otro lado lo tenemos los emuladores. Cada uno, en este caso, se va a encargar de hacer una cosa. Entonces, son similares, los dos virtualizan, pero tienen motivos diferentes. Entonces, con un hipervisor podemos virtualizar sobre el hardware un sistema operativo nuevo, ¿no? Que correrá con sus propias aplicaciones y todo eso. También aclarar que a nivel de rendimiento hay dos tipos o de arquitectura que impactan el rendimiento. Tenemos los de tipo 1 y los de tipo 2. Entonces, los de tipo 1, por ejemplo, ahí tenéis KVM, VMware y Xen. Son ejemplos de hipervisores de tipo 1 que, por ejemplo, se usa más a nivel empresarial, este tipo de hipervisores, y lo que hacen es que ofrecen al sistema operativo hospedado el hardware directamente sin necesitar un sistema operativo actuando como intermediario, ¿no? Y luego tenéis de tipo 2 que son más sencillos, pero tienen un peor rendimiento, pero bueno, son un poco más sencillos de usar, como por ejemplo VirtualBox, por ejemplo, si habéis tenido alguna clase de esto en la universidad o en el colegio, es muy sencillo, cualquiera puede instalárselo en su ordenador y no necesita un setup demasiado complicado. Quedaros con el nombre de KVM este que tenéis aquí, porque es el que vamos a usar, es de tipo 1, pero se puede instalar fácilmente en nuestra máquina Linux. Es más,
es un módulo integrado en el kernel de Linux para hacer virtualización. Y luego, continuando con la parte de la derecha, tenemos los emuladores. Los emuladores, por otro lado, más bien lo que hacen es virtualizar una pieza de hardware, ¿no? Entonces, lo que nos permiten es, si una aplicación está compilada para una arquitectura, podemos correrlas en otra arquitectura. Por ejemplo, algo que ahora mismo se usa muchísimo con los nuevos Mac, probablemente del de Sinclair que estuviera usando era un M1, M2, M3, M4. Estos tienen una arquitectura diferente y usan Rosetta. Rosetta para poder correr aplicaciones que no están compiladas para esta arquitectura. Dolphin también, la gente que le gusten los videojuegos, es para emular consolas antiguas. Por ejemplo, tenéis la Wii, la GameCube y probablemente alguna más. Y arriba tenemos QEMU, que es otro que vamos a usar más adelante, que significa, es completamente open source, es muy potente y significa, las siglas vienen de Quick Emulator y soporta hasta 7 arquitecturas diferentes, entonces se pueden hacer muchas cosas con él, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo KVM y QEMU trabajan juntos y cómo podemos usarlos. Entonces, aquí un poquito de diagrama de arquitectura así un poco más a bajo nivel. Aquí en la izquierda, centrados primero en la izquierda, luego vemos el otro. Aquí vemos cómo QEMU y KVM trabajan juntos para crear máquinas Linux. Entonces, vemos que una capa intermedia está el kernel de Linux, que le provee a las máquinas que se hospedan directamente la CPU y la memoria RAM, ¿vale? Y pues ahí se creará el sistema operativo, pero también para funcionar un ordenador necesita cierto hardware que también que de eso se va a encargar QEMU, ¿no? Para temas, por ejemplo, discos, redes, dispositivos, ahí va a entrar QEMU para que todo este sistema funcione. Entonces, esta es una de las maneras más rápidas de virtualizar si tenemos una máquina Linux y es realmente bastante fácil de arrancar. Con unos pocos comandos ya tendremos todo disponible. Y luego, para interactuar con este stack de virtualización y también con muchos otros, está la API libvirt. Entonces, libvirt es una librería de virtualización que, como veis en esta imagen, soporta muchos backends de virtualización. Entonces, por ejemplo, soporta QEMU KVM o soporta Xen o VMware. Entonces, está muy bien porque es una interfaz que aúna a todos y no solo a nivel de servidor, ¿no?, para virtualizar, a nivel de cliente, aquí en la parte de arriba podemos ver muchos tipos de cliente que pueden hablar con libvirt. Clientes tanto de línea de comandos como clientes gráficos un poco más intuitivos. En este caso vamos a usar Virch, que es una línea de comandos, y también Virt Manager durante la demo luego, ¿vale? Entonces, si instalamos KVM, QEMU y libvirt, vamos a tener una suite completa para arrancar máquinas virtuales en nuestra máquina. Entonces, bueno, ahora ya hemos cubierto esto de virtualización, ahora vamos a hablar un poco más de los sistemas operativos que ofrecen privacidad al usuario. Normalmente cuando uno usa este tipo de sistemas o busca este tipo de sistemas, una de las funcionalidades que va a proveer es dar acceso a la red Tor, que es una red anonimizadora, ¿no? Vamos, que va a permitir dar más anonimidad al usuario. Tiene sus problemillas, pero es mucho mejor que no usarla, ¿no? Entonces, para que sepáis los sistemas operativos disponibles, así un poco en la superficie, de izquierda a derecha tenemos Tails, que es el más sencillo de usar, se podría decir, porque simplemente necesitamos un USB booteable que lo arrancamos en nuestro ordenador y no necesitamos instalar nada y lo único que hace es cargar el sistema operativo en memoria,
y ya podemos navegar por la red Tor, salir al Internet a través de la red Tor o acceder a servicios que se encuentren en dicha red. Y algo bueno que tiene también, una de las funcionalidades que nos gustan de este dispositivo, de este sistema operativo, es que es amnésico, se le llama, y es que no deja ningún rastro porque realmente no estás instalando nada en tu máquina, ¿no? Luego, aquí en medio tenemos Unix, que es el que vamos a instalar más tarde, que, bueno, es un poco más complicado de instalar, pero está hecho para pues, que lo puedes tener en tu máquina más tiempo viviendo, o sea, lo instalas una vez y da bastante buena protección y pues eso, ¿no? Lo que hace es arrancar un par de máquinas que para una con la que trabajaremos y una que da acceso a esta red para tener así más aislamiento. Entonces, Unix da bastante aislamiento, pero bueno, ya para los fricazos tenemos QSOS, que yo lo he probado alguna vez a usar y mola mucho el concepto. Lo que pasa es que la usabilidad es un poco complicada, ¿no? Sobre todo si esto lo queremos usar sobre nuestro ordenador. Lo malo es que, bueno, Unix son máquinas virtuales y podemos preservar nuestro sistema base. V se instala directamente sobre la máquina y lo que hace es que para cada caso vamos a arrancar una máquina virtual. O sea, vamos a tener diferentes perfiles que van a tener no me sale en español, lo siento, es separation of concerns, para que cada parte de nuestra vida o de los proyectos que estemos haciendo tenga un contenedor totalmente aislado, no solamente a nivel de Docker, ¿no? Sino es un sistema operativo que virtualiza otros sistemas operativos. Está muy chulo, también os recomiendo que lo miréis. Y bueno, ahora os voy a explicar un poco más lo que acabo de contar superficialmente sobre Unix, ¿no? Entonces, aquí veis un diagramita muy explicativo que tiene en su web sobre cómo funciona, ¿no? Vuestro ordenador normalmente no va a salir al Internet por la red Tor. Sin embargo, Unix lo que va a hacer es dos redes. Una en la que vamos a trabajar, que es la cajita grande, ¿no? Que pone Unix Workstation. Ahí es donde vamos a ejecutar nuestros programas, vamos a navegar por Internet. Y lo bueno es que está aislada y la única red que tiene es una red que la conecta con la Gateway, que es una puerta de salida a la red Tor. Entonces, lo guay es que está realmente aislada esta máquina, la que vamos a trabajar, y aunque quisiera esta máquina, si pregunta cuál es su IP, nunca va a conseguir saber, por ejemplo, cuál es la IP pública real del usuario, porque la única red que conoce es la red que le conecta a Tor. O sea, no podría saber cuál es la red original del portátil en este caso, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre la red Tor. Por cierto, si tenéis alguna duda hasta el momento, podemos... ¿No? Vale. Pues, bueno, continuamos ahora explicando esta red de la que ya he hablado, ya he mencionado unas cuantas veces. Entonces, esta red tenemos aquí el cliente y el servidor con el que quiere hablar el servidor de destino, ¿no? Para anonimizar el tráfico, lo que va a haber entre medias son una serie de nodos de voluntarios que se ofrezcan a poner su ordenador para anonimizar el tráfico de los otros usuarios. Y en esta red, lo que hace cada uno de estos servidores intermedios es añadir una capa más, encripta el tráfico una vez más, ¿no? Entonces, también eso es una cosa que hace, y también es que el único que va a saber el único que va a conocer el cliente es el nodo de entrada, y el único que va a conocer el servidor de destino es el de salida, ¿no? Entonces, no hay ningún nodo en ningún momento que sepa a la vez el cliente y el servidor. Entonces, es bastante complicado correlacionar lo que está haciendo cada usuario, a no ser que un voluntario o alguien interesado en saber lo que está ocurriendo en la red un poco más controle a la vez el nodo de
entrada y el nodo de salida y como que correlacione los patrones de tráfico. Pero bueno, eso es un poco complicado de hacer, pero sí que se ha sabido que hay veces que esto ocurre, ¿no? Entonces, por eso se le llama, las siglas, esto significa The Onion Router, el enrutador cebolla, y es porque encripta por capas el tráfico que tenemos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir por la parte más práctica. Tengo aquí en mi GitHub un link tiene un readme de los pasos que vamos a hacer, porque realmente no esperaba que nadie fuera a traerse el ordenador para hacer esto en tiempo real, así que lo podéis probar luego en vuestra casa tranquilamente. Y bueno, estos son los pasos que vamos a seguir. Primero vamos a instalar QEMU, Libvirt y Virt Manager. Luego vamos a descargar el sistema operativo. Después vamos a hacer un setup de las redes. Luego vamos a, una vez estén las redes estas, ¿no? Tanto esta como la que conecta con Tor, con el exterior, ya vamos a crear estas dos cajitas, estas dos máquinas virtuales. Y finalmente, cuando esté todo arrancado, vamos a ya arrancar, cuando esté todo preparado, vamos a arrancar las máquinas virtuales y vamos a comprobar que salimos a Internet de una manera anónima y no obtenemos nuestra dirección IP real. Entonces, yendo aquí, vamos a ir al GitHub. Lo primero es, como he dicho, la instalación de QEMU, KVM, Libvirt y Virt Manager. Esto, bueno, ya me lo he traído de casa porque si no va a tardar un ratito, pero vais a poder ver que si vamos a la terminal va a decir que no hace falta instalar nada. Entonces, siguiente paso sería añadir nuestro usuario a ciertos grupos, que de nuevo dice que no hace falta añadir nada porque ya está, pero en vuestro caso pues sí que se añadiría vuestro usuario. Y arrancamos de nuevo Libvirt, que va a ser la interfaz para hablar con este hipervisor, ¿vale? Entonces, ok, punto 1 de 5, ya lo... vuelvo aquí. El punto 1 de 5 ya está hecho, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es la descarga de... un momentín. Sí, eso. Bueno, este paso que es crear unas redes por defecto aparece en la documentación oficial, pero no es necesario. Entonces, lo vamos a saltar por simplicidad, ¿no? Con wget descargaríamos tanto el paquete que contiene todas las dos máquinas y la configuración y todo. Y también aquí más abajo vamos a descargar la clave que verifica esta descarga, para ver que ya que estamos haciendo algo centrado en la privacidad, también nos interesa verificar que la descarga que estamos descargando es lo que realmente tenemos que descargar, ¿no? Entonces, estas descargas no las voy a hacer, bueno, y también la clave pública de Unix. Entonces, una vez eso ya esté hecho, vamos a usar GPG para importar la clave, ¿vale? Entonces, esto ya lo tengo en mi importada, pero aquí, pues eso, no se ha cambiado nada porque yo ya lo tenía importada, pero una cosa que vamos a hacer es, vamos a usar GPG para verificar la descarga, ¿no? Usando esta clave, la firma y el artefacto. Entonces, esto puede tardar un poquito, creo que no demasiado, pero podemos dejarlo en segundo plano, ¿vale? Pero vamos a ir... Bueno, espera. Sí, bueno, ya lo ha hecho, o sea que podemos continuar aquí mismo. Entonces... Vale, entonces, lo siguiente que tendremos que hacer es esto que está verificado lo vamos a descomprimir, ¿vale? Entonces, aquí se están descargando los XML, que son las definiciones, vamos, la configuración de las máquinas y de las redes, y lo que tarda un poquito más en descomprimirse son unos ficheros QKU2, que son los ficheros de disco que usa KVM, ¿no?
Mientras esto arranca, os voy a enseñar cómo, si vamos a otro escritorio, ya tenemos, una de las cosas que hemos instalado es Virt Manager, que es una interfaz gráfica en la que podemos interactuar con LibVirt, que luego nos va a permitir hablar con QEMU y con KVM. Entonces, aquí ya aparece así porque ya estamos conectados con QEMU KVM. Es una verificación de que está funcionando, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podríamos añadir más conexiones. Por ejemplo, podríamos tener un servidor más potente que no sea nuestro portátil. En otro sitio nos podríamos conectar a él si tuviéramos conectividad de red con este ordenador. Entonces, ahora según vayamos añadiendo todo, por ejemplo, aquí en esta interfaz gráfica vamos a ver las máquinas añadiéndose. Entonces, esto sigue aquí desencriptando, desempaquetando. Ahora nos queda únicamente la workstation. ¿Vale? Y claro, sí, tenemos que esperar, o sea que... ¿El email que aparece en la clave pública es de Patrick Laser? Sí. ¿Tiene que ser ese? Es decir, ¿por qué aparece el nombre de una clave GPG que no es...? Pues buena pregunta, pero, o sea, yo la clave bueno, o sea, es que lo que pasa es que son varios contribuidores, ¿no? Aquí veis el de Unix y aquí el que tenéis de Patrick Slicer es el de KickSecure, que es, bueno, uno de los... es en lo que se está basando Unix. Es básicamente una distribución de Debian que tiene hardening encima para, pues, ajustar ciertas cositas para que sea más segura. Entonces, creo que si sigues las documentaciones, pues uno cuando verifica la clave le pone de ejemplo algo muy similar a esto. Entonces, de esa manera también nos aseguramos que todo sea como debe ser, ¿no? O sea, en la documentación oficial Sí. recomiendan esa clave. Sí, claro, es decir, eso es. Si vais a Unix, KVM, aquí están todos estos pasos que estamos siguiendo. Nos estamos quedando con los más importantes, pero en el momento que se descargan hay ciertos links a cómo tenemos que verificar estas imágenes, ¿no? Bueno, ahora no lo voy a buscar, ¿no? Bueno, sí, porque aún no ha terminado esto. Pero mira, aquí Download Unix. Tenemos la opción con interfaz gráfica o no, porque también tenemos una command line. Y, bueno, con XFCE o no. O con la versión de testing. Y aquí hay para descargarnos la clave pública con la que verificamos esto. Y aquí hay un link a otra documentación de cómo se verifican estas claves. Entonces, eso es lo que haríamos para verificarlo todo. Vale. ¿Ha quedado claro? Vale, ¿alguna duda más antes de continuar al siguiente paso? Vale. Pues bueno, volviendo aquí, ya lo que hemos hecho es la descarga, y no solo la descarga, sino descomprimir el artefacto que contiene todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, el siguiente paso es sencillo, pero tiene unos pocos comandos. Y en este caso, en vez de usar la interfaz gráfica que tenemos aquí, que es LibVirt, vamos a usar la otra manera, el otro cliente, que es la línea de comandos, que es el programa Virsh, que ya lo hemos instalado en el primer paso, era
está disponible como parte de uno de estos paquetes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar con Qemu, que lo tenemos aquí. Esta es la dirección que va a usar para hablar con Qemu, y va a usar los XMLs para definir las redes. O sea, va a instanciar, va a decirle a Qemu y KVM, oye, estos son los XMLs que necesitas para crear las redes. Entonces, vamos a ello. Entonces, aquí definimos la red externa, que es la que se conecta al Internet, luego internal, que es la otra, y luego vamos a hacer que ya las redes están definidas. Y aquí tenemos la red externa que se arranque por defecto, y también vamos a hacer que se inicie ahora mismo, ¿no? Y luego vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer que arranque por defecto la interna y también ha pasado ahí algo raro. También para arrancarla, ¿vale? Entonces las redes ya están disponibles. Siguiente paso que tenemos que hacer es, de la misma manera que hemos definido las redes, vamos a definir las máquinas virtuales. Entonces, vamos a usar el mismo mecanismo, los XMLs, pero este XML es el de la máquina virtual que va a dar acceso al Internet a la otra, la gateway, y por otro lado tenemos vamos a hacer lo mismo con la workstation. Entonces ya están las dos redes, tanto las redes como las máquinas virtuales definidas. Ahora mismo ya parece que está todo, pero lo único que nos falta, ahora si arrancamos va a explotar todo, lo que nos falta es poner los discos en el lugar donde la definición los ha dicho que están, ¿no? Porque si no están los discos no va a poder arrancar la máquina virtual. Entonces, ya está movido aquí el disco y de una de las máquinas, muchas gracias. Y ahora vamos a arrancar, vamos a mover el disco de la workstation. Entonces, ya está, tarda un segundín. Entonces ya está todo listo para arrancar estas máquinas. Entonces, ahora simplemente vamos aquí, le damos a Run. Unas máquinas, vemos que ya cambia el estado a Running, ¿vale? Entonces, bueno, yo le voy a dar un momentito para que arranque, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer nada hasta que esté libre, ¿vale? Pues bueno, aquí también podemos ver cómo ya está funcionando porque tenemos como un pequeño gráfico del uso que hay de la máquina. Hay bastante porque acaba de empezar, pero luego bajará, ¿no? Entonces, bueno, esto ya debe de estar empezando. Esto tiene un poco de mala pinta, pero no pasa nada. Entonces ya está arrancando la interfaz de XFC, ¿vale? Lo movemos aquí a otro sitio. Y bueno, aquí ya tenemos esta es la máquina workstation. También para que no os equivoquéis, una tiene un escritorio en azul y otro en gris. La workstation, que es la que se usa, ¿no? La que está securizada y aislada, pues está en azul, ¿no? Entonces, bueno, si vamos aquí, ya vemos que esto parece que ha terminado de arrancar porque ya tiene menos uso el procesador. Y bueno, vamos a ver si está aquí viendo el estatus del sistema. Pero igual a lo mejor ya está listo. O sea, está haciendo checks, pero puede ser que ya esté preparado todo. ¿Vale? Entonces, si vamos aquí
Y, vale. Este es el check. Bueno, algo muy importante que hay que hacer, bueno, es lo típico de cambiar la contraseña y que no se haga el login automáticamente, porque no he necesitado hacer nada para acceder aquí. Pero bueno, esto es una demo y si uno está usando esto, pues tendría que arreglarlo un poquito más. ¿Vale? Entonces, el navegador por defecto es Tor y si vamos y preguntamos what is my IP, deberíamos de obtener conexión, obtenemos conexión. La única manera que sale esto es a través de la red Tor, a través de la gateway. Entonces, si entramos aquí en una de estas páginas que sirven para que nos dicen simplemente la IP que tenemos, deberíamos de salir en otro país, salvo que nos haya tocado un voluntario en España, que no suele ser el caso. Entonces, hemos salido en este caso por Ámsterdam, concretamente. Entonces, pues ahora si navegamos por ahí, cualquier página va a pensar que nuestra IP es esa y pues vamos a tener un poquito más de anonimidad cada vez que estemos navegando y eso es todo lo que os quería enseñar. Con esto acaba la demo, ¿no? Y eso sería todo. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido mucho. Vale, si tenéis alguna duda, ahora es un gran momento para... Sí, dime. Sí, la librería Linkit no funcionaría en Linkit. Si no usas Linkit, no funcionaría en Linkit. Si usas solo KVM y Kemu. Si usas solo KVM y Kemu, pues la verdad es que no sé si hay alguna otra librería, aparte de Linkit, vamos, una interfaz para hacer eso. Yo es la que conozco. Linkbit es la que siempre recomienda cuando investigas el tema, pero es posible que haya alguna otra API para acceder a estas cosas para virtualizar. Lo que sí que es muy fácil de cambiar es el frontend para hablar con Linkbit, ¿no? Linkbit, con ella puedes hablar de muchas maneras. ¿Sí? Una pregunta más de Tor, Sí. que un poco de la setup de KVM y Kemu, pero por si lo sabías. Sí. Me has enseñado un ejemplo en el que la conexión ha sido tuteada por Amsterdam. Sí. Nos ha tocado Amsterdam, Sí. podría tocar por cierto. ¿En qué momento se hace esa asignación a una máquina aleatoria? Sí. ¿Se hace al iniciar la máquina virtual? ¿Al empezar a navegar? No es al iniciar la máquina virtual porque uno es como que tiene una sesión de Tor y puede resetearla, ¿no? Entonces, hay algún mecanismo que tú, por ejemplo, si estás en el navegador, puedes pedir otro túnel. O sea, tú lo que haces es pedir un túnel y se asignan 3 máquinas y eso va cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegamos aquí y hacemos lo de antes, como hemos cerrado y abierto el navegador, creo que en ese momento ya se crearía un nuevo túnel, ¿vale? Pero podemos verlo. Si hacemos aquí what is my IP address, probablemente obtengamos otra salida. Entonces, sí, en este caso estamos en San Ángelo, Texas, o sea que pilla bastante lejos. Y si no queremos reiniciar el navegador, también aquí el navegador Tor tiene como una escobita o un pincel, ¿no? Que pone New Identity, ¿no? Que bueno, lo que va a hacer realmente es reiniciar el navegador y pues eso, ahora volvemos a buscar y nos saldría otro lugar. De hecho, se recomienda si se hacen búsquedas muy largas, porque se hacen muy largas con Tor y serían las identidades. Eso es. Para no estar preso en las ideas. Claro. Yo estaba pensando en un caso de uso donde quizás estás buscando algo online, algo que vas a comprar, un avión, algo en Amazon, etc. A veces, sobre todo en páginas de tickets de vuelo,
se utilizan técnicas que modifican un precio que demuestran dependiendo de la información del mundo conectando. No van a mostrar el mismo precio en alguien de Alemania que en Claro. alguien de Eslovaquia. Claro. Y en otros países se nota incluso más. Entonces, no sé si Sí. en las sesiones puede haber discrepancia. Un día te metes, un vuelo está a 800 euros, y un día te metes y está a 750. Claro. Es probable, y no sé si hay alguna manera, no sé si alguno lo sabrá, de pedir nodos que estén en una región. Creo que no, pero aparte sí que es verdad que hay muchas webs, probablemente las de vuelo, de vuelos, aerolíneas y tal, que lo que hagan es escanear la información pública de cuáles son los nodos de salida de Tor y las bloquean, porque hay muchas webs y, no sé, un periódico muchas veces incluso las bloquean porque es una manera que de alguna manera se protegen contra alguien que les está atacando, ¿no? Porque cuando alguien va a atacar una página normalmente toma este tipo de medidas, pero por otro lado lo malo es que nadie puede ver esas páginas con más privacidad si la quiere, ¿no? Entonces es un poco una desventaja para el usuario también. Una pregunta sobre ¿para qué estás utilizando en este caso el gateway? El gateway lo que sirve es para ser una capa de aislamiento con el Internet. Es decir, el gateway tiene dos redes, una para salir al Internet y otra para conectarse, para darle acceso a ese Internet en la workstation. O sea, está la gateway para ser una capa intermedia y de esa manera que la workstation no tenga manera de salir aunque quisiera al Internet normal por su IP normal. ¿Sabes? Es una capa de aislamiento. Entonces, lo guay de eso es que si, por ejemplo, comprometen la máquina workstation, si en esa workstation no hay información del usuario, ¿no? Alguna clave que le identifique, algún documento, pues no sabrían quién es. Ni siquiera no sabrían su IP y no tienen información. ¿Sí? El gateway también tiene unos SOCs. No estoy seguro, la verdad, cómo funciona. Me refiero que eso, el gateway sí también hace un enlace, hace un circuito de Tor y luego las conexiones por defecto dentro de lo que viene a ser esta máquina virtual, ya de por sí es un Tor. Sí. Es un navegador de Tor dentro de esta Sí, máquina eso. virtual. Es montando un link de Tor dentro de Tor. Sí, es un poco raro. Yo también lo he pensado y es probable que incluso no sea necesario usar el navegador Tor, pero yo me imagino que lo que hace este navegador de Tor debe de estar configurado de una manera que no establece una conexión nueva. Simplemente debería de usar, según yo entiendo, los otros mecanismos que Tor ofrece. La desventaja de usar Firefox, por ejemplo, dentro de esta máquina, es que Firefox es mucho más inseguro que el navegador Tor, ya solo por el diseño del navegador, no solo por la red que usa, porque Tor hace muchas cosas para que todos los usuarios parezcan iguales y, por ejemplo, que cuando maximizas la ventana no se sepa el tamaño de la display, de la pantalla, muchas cosas, ¿no? Yo entiendo que cuando usas aquí el navegador Tor no establece no debería de establecer. Yo lo que creo que hace es que eso, todas las conexiones que salen de esa máquina van a entrar en Tor y van a seguir de Tor. Cuando haces un navegador, creo que con el navegador de Tor, Sí. lo que estás haciendo es entrar en Tor a través del gateway, volver a Internet y luego volver a entrar en Tor. Sí. En vez de tener 3 nodos, tienes 6. No estoy seguro de cuántos nodos hay al final con este setup. Así que lo tendría que investigar. Vale. Vale, genial. Una última pregunta rápida, si alguien tiene. Vale, abajo ya, si alguien tiene cualquier pregunta. Muchas gracias por venir. Para que dé tiempo con las piezas, ir bajando y tenemos que estar en los cuartos, o sea que me voy con un punto rápido. Vale. Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por venir. Gracias a mi gran amigo Pablo, que como siempre dispuesto. Para mí, Sí, o para sea, mí, te he visto se escucha, en ¿no? unas cañas, ¿no? Sí, es que yo, en plan, es que no sé dónde te he visto, pero te había visto. Te había visto. Para mí, nada, Pablo es una persona que ha ido a las charlas, tal, ha venido y también ha presentado y pues genial. Nuevamente los invito el 28 de junio, apúntense que va a estar genial. Pablo no va a estar ahí porque no lo puede liar, va a estar en otras cosas. Y también igual, en noviembre, la Subs Conference. Así que muchas gracias. Hasta luego.